Y bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Sid y este es Nerf This. Y bueno, empezamos el año diciendo un poco de nuestras expectativas en base a la salida de los juegos y en especial sobre la que nos prometen las empresas y la salida del Xbox One Scorpio en finales de este año y el Nintendo Switch. Y bueno, sobre las expectativas que tenemos acerca de los lanzamientos refiriéndonos a las consolas, pues la verdad es que de parte de Microsoft pues no nos han dado mucha información de cómo va a trabajar su nueva consola, aparte de unas 4 o 5 especificaciones técnicas que al final no nos dicen mucho de ella. Digo que, bueno, mis predicciones son que la van a atrasar el año siguiente, si no... Bueno, si ocurriera un milagro y pudieran sacar la consola este año, pues la verdad es que no creo que cumplan la mayoría de sus promesas, porque ya vemos como el Xbox One y la PS4 sufren para mover juegos a 1080 y bloqueados a 30 FPS. Entonces, que lograran hacer una consola que superara esas expectativas y que lograra competir con el PC, me parece un poquito soñador, la verdad. Luego, de parte de Nintendo, la Nintendo Switch me gusta mucho en cuanto a estética y a cómo le están enfocando, que eso va a ser como para gente que viaja mucho y si tienes como que siempre lo clásico en Nintendo, priorizando el juego en salón o para jugar en pantallas divididas y cosas así. Pero aún así tengo miedo de que su versión portátil no tenga la suficiente potencia ni tanto en su batería como hablando de sus gráficos, como para poder mover juegos a un buen rendimiento y con varias personas jugando en ella a la vez. De parte de Sony, pues veo que cada vez más nos acercan al mercado nipón. Ya desde que salió la PS Vita y empezaron a pasar juegos a ella, el mercado se abrió mucho hacia ese lado del charco. Lamentablemente, la gente no está como para pagar juegos de importados y tantas cosas, que al final la Vita ya vieron cómo terminó. Si alguien tiene una Vita, lo más probable es que la tenga hackeada para poder descargarse juegos de Japón, y si la tiene comprada, pues hay que hacerle hay que ponerlo en cautiverio porque es una especie en peligro de extinción. Y bueno, Sid, ¿qué esperas tú para todo este año que nos espera? Pues finalmente nos han hecho muchas promesas con respecto... Comencemos con Xbox One, con Xbox y el Project Scorpio. En este caso, bueno, nos promete Microsoft que va a ser la consola más poderosa, pero del año. En el momento en que lo dijo fue el año anterior y estaba compitiendo contra Play 4. Ahorita Play ya está con su PlayStation 4 Pro. Y bueno, vamos a ver a qué altura está de los nuevos competidores que están saliendo, como la Switch. Que la Switch realmente no creo que tenga problemas para superarla, ya que se enfoca mucho más en el entretenimiento, como lo dijo Edipo. Y bueno, lo que tengo esperado para Project Scorpio es que cumpla con sus promesas más que nada, ya que nos prometen juegos en 4K sin rescalado, nos prometen una experiencia de juego totalmente que no se limite a exclusividades, ya que está ahora asociada con la PC y va a tener esos títulos de PC que antes no podía correr la Xbox por falta de poder, ahora van a poder ser jugados en el Project Scorpio. Lo que sí no va a tener va a ser posibilidad de compatibilidad con el VR, ya que no han dicho nada todavía, pero posiblemente también tenga opción de entrar a ese campo. Expectativas malas que tenemos conforme al Project Scorpio es que, como todas las consolas que han salido, siempre tienen algún defecto, y en este caso también tenemos mucho miedo de que Project Scorpio no sea la excepción, ya que conforme tiene más poder es más propensa a tener más errores, ya que no se cuidan detalles que a veces se ven bien al momento de fabricarlos, pero ya al momento de ponerlo en el campo con el mercado y reproducir 1,000 millones de copias para vender a todo el mundo, siempre hay algún detalle que se les escapa. Y en este caso ya hemos experimentado problemas de sobrecalentamiento con las anteriores consolas, que de repente no funcionan bien y presentan detalles que estropean la experiencia de juego. Y bueno, conforme a Sony, nos ha prometido muchas exclusividades muy buenas, entre cual podemos ver Detroit Become a Human, que es un juego al estilo historia que se desenrueda como un árbol.
Esto quiere decir que la historia tiende a cambiar con cada decisión que vas tomando. El creador de Become Detroit a Human es el mismo que creó Heavy Rain y Beyond the Souls, y ya hemos visto que no ha decepcionado con sus entregas más recientes. Y bueno, lo que esperamos de esto es que, ya dada la tecnología más avanzada que se tiene para esos tiempos, dé mucho más de lo que se tiene esperado, ya que varios juegos anteriormente desarrollados por él se decía que también tenía esta mecánica de árbol, pero no era lo que todos esperaban, ya que siempre había 2 finales a los que era posible llegar, o 3, tenía un límite. Este juego nuevo que de Detroit nos promete una infinidad. Ahora sí que construir tu propia historia y desenlazarla tú mismo, descubrirla tú mismo y tener esos finales únicos para cada quien. Ya veremos cómo se desenrolla y cómo es que puede abarcar PlayStation toda esa tecnología y todo este poder. Si es posible que el juego tuviera más duración a falta de sacrificar algo de la historia o de la trama, bueno, ya veremos cómo es que se pelean con esto. Y bueno, la Nintendo Switch. Qué decir que ya vimos cómo se desarrolló Mario Run, que dijeron que nunca iban a sacar un Mario para celulares, y bueno, ya estamos viéndolo correr. Y tuvimos la mala experiencia de que el juego requiere internet para jugarlo. Aparte de que el título no es lo que se esperaba, todavía le echan más cal encima tirándole este nuevo alimento. Y bueno, lo que yo espero sinceramente de Nintendo Switch es que no salga algo así como el Project, como el Xbox One, que al principio dijeron que va a requerir internet para jugarse, porque no han hablado tanto así del online, y esperemos que esa parte online no la descuiden tanto, que sea una experiencia de juego atractiva para todos y no decepcione. Sinceramente no soy muy fan de Nintendo Switch y solamente espero que al público al que va dirigido llegue con las promesas que se le han hecho y no haya decaimientos en su público, porque es la última herramienta que Nintendo tiene para salir del desbarcadero. ¿Y tú qué opinas, Van? ¿Cómo va a ir este año para ti? Yo pienso que este año va a ser algo desastroso. Si bien nos han prometido lo que es la Xbox One Scorpio, no nos han dicho casi nada de información, y esto es algo muy, muy importante, ya que en un principio dijeron que podía correr juegos a 4K nativos, a diferencia de lo que es PlayStation 4 Pro, que son rescalados. Nos han dicho que iba a tener una calidad extrema con componentes premium, y si bien puede que tengan razón, el precio va a ser muy desmesurado, además de que no sabemos bien si esta los va a correr a 60 cuadros o a 30 cuadros, y si la consola se va a mantener con buena temperatura, porque ya lo hemos visto con la PlayStation 4 Pro, que si bien corre algunos juegos a 30 cuadros, pero lo hace prácticamente con temperatura del infierno, se está derritiendo la consola. Entonces es algo que tenemos que tener bien en cuenta para la salida de esta consola. En cuestión de juegos, en lo que he visto y leído, me promete más PlayStation para este año con exclusividades, ya que tiene un panorama más amplio y los juegos son un poco más conocidos y tienen más historia. Y con lo que nos trae la Nintendo Switch, ya prácticamente vimos cómo va a funcionar, cómo va a estar compuesta por sus diferentes componentes y partes, y todas las empresas que van a trabajar con ellas este año. Espero bastante de Nintendo Switch, más que inclusive de Xbox y Sony, ya que le están apostando a lo último de Nintendo. Si bien la Wii U fue un fracaso, no vendió lo que querían que vendieran, debido a que el concepto sí era bueno, mas no era muy adecuado a lo que la gente pedía, y eso al final del día es lo más importante,
porque los compradores son los que tienen la última palabra en este mercado. Y bueno, ¿podría la Nintendo Switch competir contra Xbox One y PlayStation 4? Bueno, para responder a la pregunta yo creo que habría que abordarla por diferentes ángulos y creo que los más importantes sería ver el mercado occidental y el oriental, porque Nintendo Nintendo y Sony son los líderes del mercado en los videojuegos allá en Japón. Entonces la Nintendo Switch creo que está hecha muy al estilo japonés, de andar mucho tiempo en metro y de estos viajes tan largos que se hacen entre ciudades. Y también, bueno, obviamente para gente que viaja mucho. Ahora, el problema yo creo principal sería ver si Nintendo puede conseguir que su consola portátil pueda alcanzar la potencia suficiente como para poder hacer juegos o portear juegos que cumplan con un mínimo estándar de calidad, ya no digamos gráficos punteros, porque lamentablemente las tablets están muy atrasadas en cuanto a gráficos se refiere, y creo que es más o menos ahí por donde debe ahondar Nintendo. Debe de buscar una solución a ese problema de si quiere hacer gráficos punteros, entonces tiene que ver la portabilidad de la consola. Y al revés, si quiere que la consola sea lo suficientemente portátil, debe de ver qué componentes va a usar y en base a esos componentes ver qué gráficos puede conseguir, porque a nadie le gustaría tener los gráficos de una 3DS en esta nueva consola, ni mucho menos. Entonces, por otro lado tenemos que ver el mercado aquí en Occidental. Aquí la gente es más de con su consola y su PC en su casa, y ya lo demás se pueden llevar una consola portátil. Con la 3DS la mayoría de la gente se conforma y ya no necesita jugar a otros juegos en portátil. Entonces aquí creo que debería de llegar y hacerse un nicho y abrir un nuevo mercado para ese tipo de cosas, pero es bastante complejo que logre hacerlo, pues la gente ya está acostumbrada a su forma de jugar. Aquí creo que entraría lo que decía en el punto anterior, dependería mucho de los gráficos y de la batería que tenga su consola, porque ¿para qué quiero jugar Skyrim, un juego de hace más de 5 años, en una Nintendo Switch, si puedo jugarlo en mi PC y con mejores gráficos? Entonces ahí es donde Nintendo tiene que llegar y decir, no, pues puedes llevarlo a cualquier lado y todo esto, y empezar a jalar gente de ese modo. Y creo que esos son los principales problemas que podría enfrentar la Nintendo Switch. Más allá del qué tanto puede competir con la Xbox One, el Proyecto Scorpio, y la PS4, sería más bien ver qué nos puede ofrecer. Pues hasta ahora nos están diciendo que se va a mover a 60 cuadros por segundo, y que, bueno, ya han visto los gráficos del nuevo The Legend of Zelda, que no son punteros, pero tampoco son feos. Entonces, pues sí, todo se queda muy al aire, pero es que hasta ver una consola real funcionando al 100% no vamos a saber con certeza mucho. ¿Y ustedes qué opinan, chicos? Bueno, con respecto a la consola de Nintendo, es como está dicho, es una consola dirigida a dos públicos en general. La consola puede ser una consola portátil a la vez que puede ser una consola de casa. Y bueno, aquí yo creo que algo de lo que se puede apoyar mucho en Nintendo es sus franquicias. Y pues bueno, de las que siempre se ha estado apoyando. Tal fue el caso de la Wii U, ya que no vieron mucho éxito apoyándose en esos por su falta de juegos y la falta de la promoción que le hicieron, más que nada. Y bueno, siento que la Switch tiene ahorita la posibilidad, ya que se está promocionada de una manera muy buena. El público al que está dirigido está muy bien marcado. Pero bueno, la consola, yo siento que es más una consola portátil más que una consola hogareña. Trataron de hacer eso, es más como una tablet que tú puedes sacar a cualquier lado, pero que tiene esa implementación ya dirigida para que tú puedas conectar a la tele y transmitir lo que está en la pantalla. Bueno, a la tele en general, como a la Wii U. Solamente que es lo que tratan de hacer, retomando los controles anteriores que tenían de la Wii, para poder controlarlos y reutilizar los controles anteriores, ya si eres más del estilo arcade. Así que siento que tienen mucho donde apoyarse. Ahora sí que el punto es que saquen su consola
y la saquen de una manera perfecta, que tengan una buena cantidad de juegos, ya que hasta la fecha lo más que hemos visto es The Legend of Zelda. Y sabemos que va a contar con varios títulos de Pokémon, va a contar con Mario Kart, otros Marios, va a salir algún mundo que tenga algunas de estas ediciones y se va a vender la consola. El punto es hasta qué punto va a poder competir en ventas con los demás proyectos. Estamos con Project Scorpio y con la PlayStation 4, de que ya tienen un auge y son las que más se venden. Ahora sí tú estarías decidiendo en comprar esta consola o comprar un Nintendo 3DS, que es lo más vendido que tiene ahorita Nintendo, o comprar cualquiera de las otras consolas de gran generación, ya que tiene muchos más títulos nuevos y prometedores. Y siento yo que esto de tener franquicias lo va a llevar a derrumbarse, ya que va a llegar un momento en el que los usuarios se van a llegar a aburrir de tener lo mismo siempre y van a optar por explorar nuevas franquicias, como están las exclusividades de PlayStation 4, o querer algo más poderoso como está Project Scorpio. Así que siento que es más que nada como el limbo donde se quedan los usuarios y donde no saben a dónde ir realmente. Así que bueno, Nintendo, pues te deseo lo mejor, pero no veo un futuro para tu consola nueva. Y bueno, con eso acabamos todas las expectativas que tenemos sobre este año. Esto es todo y recuerda, estás en Nerf This.